Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 6 de noviembre del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Gran Batalla en el Cielo. Meditaremos sobre las principales características de esta tremenda guerra. Buenos días, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema Gran Batalla en el Cielo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas, Señor. Estamos delante de ti con nuestro corazón abierto, dispuesto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema Gran Batalla en el Cielo, vamos a abrir inicialmente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Y en Apocalipsis capítulo 12 vamos a mirar los versículos 5 al 9. Mientras te ubicas allí en Apocalipsis 12, 5 al 9, quiero recordarte que los domingos de los meses anteriores hemos visto acerca de estas visiones que el apóstol Juan tiene aquí y están señaladas en Apocalipsis capítulo 12. Vimos la mujer encinta, esa visión de la mujer encinta. Vimos también ese gran dragón. Hemos estado charlando sobre eso. Vimos también el hijo varón. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que nos habla este capítulo 12 de una gran batalla en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 12 versos 5 al 9. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta allí la lectura inicial. Bueno, acá hay muchas cosas para analizar, para profundizar, pero quiero reiterarles lo que les dije al inicio. Ya hemos visto esas prédicas, las puedes ver en nuestro canal de YouTube, acerca de la mujer encinta, acerca del hijo varón, acerca de ese gran dragón escarlata. Vamos a centrarnos en esa pelea que hay. Nos habla aquí de una pelea que sucede, como dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Es muy importante mirar ese momento. Sucede algo y después de eso es que se da esa gran batalla en el cielo. El verso 5 nos dice que la mujer dio a luz un hijo varón. Y ese hijo varón, dice el mismo verso 5, fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando la mujer da a luz el hijo varón, entonces es que viene esa batalla. Después de eso, hubo una gran batalla en el cielo. La mujer da a luz el hijo varón. El hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono. La mujer, es decir, el resto de la mujer ya sin el hijo varón, como lo hemos estudiado, va al desierto donde el Señor la va a sustentar. El Señor tiene allí preparado para que la sustenten por 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Después de eso, después de que la mujer da a luz el hijo varón es arrebatado y ella huye al desierto, después es que se da esta batalla en el cielo. Note que es una batalla que se da en el cielo. ¿Y quiénes pelean? Dicen Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel?
Miguel es un ángel. En general lo podemos ver como un ángel. De esto vamos a hablar un poquito hoy. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que hay dos bandos acá. Por un lado está Miguel y sus ángeles y por el otro lado está el dragón. Ese dragón sabemos que es Satanás, por lo que ya hemos estudiado de este capítulo 12. Miguel y sus ángeles, y también está en Satanás y sus ángeles, así los llama el Señor Jesús también en Mateo capítulo 25, verso 41. Satanás y sus ángeles, son los ángeles caídos. De esto también hablamos cuando estudiamos acerca del dragón escarlata. Son la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra el Señor. Ellos son los que están luchando. Entonces, en un lado está Miguel y sus ángeles, los ángeles del Señor, los ángeles fieles del Señor, y en el otro lado están Satanás y sus ángeles, los ángeles rebeldes, los ángeles caídos, también los podemos llamar así. No pelea directamente el hijo Aarón, no pelean directamente estos vencedores. Recordemos que el hijo Aarón no es un individuo, sino que es corporativo. Se trata de un grupo de personas, de los vencedores que están mencionados aquí en este capítulo 12, también en el capítulo 2 y 3 de este precioso libro de Apocalipsis. Esos vencedores, ellos tienen ese nombre, ellos vencieron a Satanás. Pero la pelea directamente la dan Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles se enfrentan directamente contra Satanás y sus ángeles. Esta pelea es entre ángeles. No nos toca a nosotros directamente, cara a cara con ellos, directamente no. Nosotros como hijo Aarón, o en este momento a la altura de Apocalipsis 12, el hijo Aarón lo que hace es, él nace y es arrebatado para Dios y se encuentra con la realidad que tenemos hoy día, que Satanás tiene acceso a la presencia del Señor. Lo encuentra allí en el cielo cuando es arrebatado para Dios y para su trono. Se encuentra Satanás allí, pero la misma presencia del hijo Aarón hace que Satanás ya no pueda estar allí. El hijo Aarón está ejecutando un juicio que el Señor ha decretado contra Satanás, y ese juicio es que Satanás ya no puede estar más delante de la presencia del Señor. El Señor ha decretado ese juicio hace más de 2000 años, pero el momento de ejecutarse esa orden, de ejecutarse ese juicio que el Señor ya ha declarado, es acá cuando ese hijo Aarón es dado a luz y es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el hijo Aarón llega allí y no le toca a él desplazarlo, sino que a él le toca ejecutar la orden del Señor. Y al ejecutarlo no es él mismo hacerlo, al ejecutarlo es decirle fuera. Me imagino algo como fuera en el nombre de Jesús, ya no tienes nada más que hacer acá. La presencia del hijo Aarón hace que se desate esa pelea entre ángeles. ¿Por qué entre ángeles? Quiero que miremos lo que dice Hebreos capítulo 1. Por favor, Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice en Hebreos 1, verso 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice o nos recuerda algo que hemos aprendido ya por años, que los ángeles, como dice el verso 14, son espíritus ministradores. Enviados por Dios, desde luego, son ángeles de Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vamos a puntualizar un poco en este versículo número 14. No nos toca a nosotros darle órdenes directamente a los ángeles, sino que nosotros somos siervos del Señor. De hecho, así como ellos también son siervos del Señor. Ellos son siervos y sirven a favor nuestro. Pero el que le da las órdenes a esos ángeles es Dios mismo. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El mismo Dios, nuestro Dios, envía a sus ángeles para que sirvan a favor nuestro. ¿Cuándo lo hacen? Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad del Señor y hablamos la voluntad del Señor. En otras palabras, cuando nosotros oramos. Aprovecho
Hermanos, este momento para recomendarles mucho la participación en la agenda especial de oración que tenemos en este mes de noviembre. Tenemos esa cadena de oración, esa cadena de ayuno. Debemos inscribirnos para que haya la cobertura completa de estos 24 días, las 24 horas. Cuando nosotros oramos, entonces el Señor envía sus ángeles para que sirvan a favor nuestro, como dice el verso 14. No es un capricho, no es que, bueno, yo quiero un carro, ya viene el Señor, ha mandado sus ángeles con ese carro y el color y las especificaciones que yo deseo. No, no es eso, me tengo que alinear a la voluntad de Dios. Dado el caso que ese carro sea para algo particular en la voluntad del Señor, pues vendrá. Pero el punto es que la oración no es decir lo que yo quiera, no es que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Yo debo estar en comunión con el Señor, buscar su voluntad, conocer su voluntad, y una vez que ya la he conocido, rindo mi voluntad a la de Él. Así que soy uno con el Señor y ahora ya estoy listo para hablar, para declarar que la voluntad del Señor sea hecha. En otras palabras, para orar, tal como lo enseña el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 6. Nosotros oramos que se haga la voluntad del Señor. Cuando sucede esto, entonces el Señor hace un despliegue muy especial de sus ángeles a favor nuestro, a favor de lo que estamos pidiendo, que se vayan esas nubes, que se sane esa persona, que venga la provisión, que envíe los obreros, que envíe la luz, que dé la dirección, que dé la fortaleza, que dé la liberación, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros oremos, todo lo que nosotros hablemos conforme a la voluntad del Señor. Los ángeles están listos para servir a favor nuestro. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo nos dice con toda claridad que la lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no es solamente a la altura de Apocalipsis capítulo 12, cuando el hijo Aarón va a enfrentar a Satanás y a sus demonios, a sus ángeles caídos. No es solamente a la altura de Apocalipsis capítulo 12, cuando los ángeles van a enfrentar a Satanás y sus ángeles caídos por la oración nuestra, sino que en todo momento, en este momento nosotros, aunque no vayamos al trono de Dios, nuestra guerra no es acá entre nosotros, sino que nosotros tenemos, como dice el versículo 12, una lucha en las regiones celestes. Cuando nosotros hablamos la voluntad del Señor, entonces el Señor envía a sus ángeles para moverse a favor de su propósito, a favor de lo que nosotros hemos declarado en cuanto a la voluntad del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Mire que Pablo nos está hablando en tiempo presente. No tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos, es en este momento. En este momento luchamos de esta manera. Si el Señor nos da ese privilegio de ser parte del hijo Aarón, entonces ahora nosotros iremos directamente al trono, iremos a la presencia del Señor, seremos arrebatados para Él, para Dios y para su trono, y desde allí entonces haremos esta batalla. Esta batalla entonces es declarar unas cosas para que el Señor envíe sus ángeles, particularmente Miguel y sus ángeles, a enfrentar directamente a Satanás. Acompáñame por favor para mirar un poco de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí de principados y potestades. Acompáñame por favor a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí le está hablando a Daniel un ángel
no dice el nombre del ángel. Nosotros podemos presumir que es cierto ángel que el Señor habla. El Señor nos revela en la palabra el nombre por lo menos de 2 ángeles muy particulares, con unas misiones, con unos servicios muy específicos. Me imagino que uno de estos es este, porque está dando un mensaje, viene a dar una revelación especial a Daniel. Dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Quiero que note esto, queridos hermanos. Acá vemos un siervo de Dios, Daniel. Él, según el verso 12, ha dispuesto su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. De hecho, él está en oración y ayuno pidiendo revelación del Señor. Él estaba pidiendo revelación de parte de Dios en cuanto a lo que sucedería con el pueblo de Israel, cuál era el propósito del Señor. Y viene el ángel a darle esa declaración, a darle la respuesta. Dios envía a su ángel, porque ellos son ministradores, ellos sirven a favor del pueblo de Dios. Por eso, cuando Daniel ora, entonces el Señor hace un despliegue especial de sus ángeles y envía a este ángel para que le dé esa revelación. Pero ¿qué sucede? Él estuvo orando y no venía la respuesta. Pasó una semana y no venía la respuesta. Pasó 2 semanas y no venía la respuesta. Hermanos, pasaron 20 días y no venía la respuesta. Muchas veces nosotros empezamos a cuestionar o a preguntar al Señor por algo. Señor, revélanos esto, muéstranos esto. Y pasa el tiempo y a la semana de pronto desistimos. Pero nosotros tenemos que perseverar. Así como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 2. Debemos perseverar en la oración. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué es que hemos orado por sanidad y por qué se tarda esa sanidad? Nosotros sí que hemos hecho ejercicio al respecto y nos hemos dado cuenta que para que la oración sea poderosa tiene que ser perseverante, tiene que ser constante, tenemos que insistir. No podemos desistir porque no vemos el resultado. Delante de nuestros ojos no está el resultado, pero delante del Señor nosotros somos más que vencedores. Esa es una realidad que tenemos que tener clara nosotros. Por eso debemos perseverar, debemos insistir en la oración. Daniel insistió. Gloria a Dios que Daniel insistió, él perseveró en la oración. Él no se rindió. Y mire lo que dice el verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia. Acá está mostrando a un ángel caído que está puesto por Satanás sobre Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días, una oposición. Y entonces, ¿a quién se le opuso? A ese ángel que Dios había enviado. No lo dejaba pasar. Empezó a guerrear, a detenerlo, a estorbarlo para que no le diera la revelación a Daniel, para que no le diera la respuesta que Dios ya había enviado desde el primer día. Desde el primer día, dice el verso 12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día el Señor escuchó y el Señor envió la respuesta, pero hubo una oposición por este príncipe del reino de Persia. Luego dice, este ángel dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel viene a batallar, a ayudar, a pelear, para ayudar a este ángel que ha sido enviado por Dios para darle esa razón especial a Daniel. Miremos también por favor el verso 20, aquí en el mismo capítulo 10. Dice el verso 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que no solamente Persia tenía ese ángel custodiando, gobernando, sino que también Grecia tenía un príncipe, un ángel caído, un ángel de Satanás, también custodiando, gobernando esa nación. Estaban bajo el poder del maligno. No directamente Satanás aquí y acá, porque él no puede estar en todas partes, pero sí tiene un ejército muy bien organizado, tiene principados y estos príncipes están asignados, cada príncipe, a una nación. Nosotros como Colombia podemos ver todas las tinieblas como son de densas aquí en nuestro país. Hay una potestad, hay un príncipe de Colombia que Satanás ha colocado. Contra ese príncipe es que nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos pelea. No es contra
no es contra Uribe, no es contra Petro, no es contra el Senado, no es contra el gobierno, no es contra el alcalde, contra el gobernador. Nosotros vemos en ellos muchas obras de tinieblas y hablan muchas cosas de tinieblas, pero la pelea no es con ellos, no es contra seres humanos, es contra las potestades. Esas personas lo que necesitan es misericordia de parte de Dios. Necesitamos orar por esas personas para que el Señor los alcance con la salvación, para que el Señor los salve, para que el Señor los limpie, así como un día hizo con nosotros. Nosotros tenemos que dar la pelea. La pelea no es contra las personas, la pelea es contra Satanás y sus ángeles. La pelea es contra ese espacio, contra esos gobernadores de las tinieblas que están en regiones celestes. Así es que debemos nosotros dar la pelea. Acá entonces en Daniel capítulo 10 vemos estos ejemplos de esos principados. Vamos por favor a mirar a propósito de estos ángeles. El Señor nos revela el nombre de dos ángeles muy importantes. Vamos a Daniel, aprovechando que estamos aquí. Vamos a Daniel capítulo 8, verso 16. Daniel 8, 16 dice: oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Aquí nuevamente aparece ese nombre que les dije ahorita, o un ángel que viene no les dije el nombre, pero un ángel que viene a mostrar, a declarar una visión, y es Gabriel. Es es el mensajero. Vemos en la palabra de Dios que Gabriel es el mensajero, el ángel mensajero de parte de Dios. Miremos en el capítulo 9, en el verso 21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así que aquí el verso 21 nos confirma de quién es que se está hablando aquí en este precioso libro de Daniel, de un ángel que viene a dar la revelación, es un mensajero de parte de Dios. En el verso 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ese es el ángel que el Señor tiene como mensajero. También recordamos de él algo muy especial. Recuerden en Lucas, vamos a mirar el pasaje en Lucas capítulo 1, verso 19. Dice Lucas capítulo 1, verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Cuando se presenta aquí en el capítulo 1, y también miremos muy especial verso 26 y 27. Verso 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y allí le declara que ella va a quedar encinta. Ese ángel fue enviado por Dios, es el ángel mensajero de Dios y se llama Gabriel. Así como hay un ángel, un nombre de un ángel revelado, hay otro nombre, el que ya hemos mencionado, que es Miguel. Vamos a mirar por favor nuevamente en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ese Miguel está pendiente cuando se necesita guerrear a favor del propósito del Señor. Está pendiente y viene a ayudar a este otro ángel, como dice el verso 13. Verso 21 del capítulo 10. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy especial como lo llama aquí este ángel a Miguel en el verso 21. Vuestro príncipe. Así que como Persia tenía un príncipe, una potestad, un principado, y como Grecia también tenía ese príncipe que hemos visto, ahora también el pueblo de Dios no tenía un ángel caído. El pueblo de Dios tiene sobre él
a Miguel. Miguel vuestro príncipe es llamado. Miguel vuestro príncipe. Lo dice explícitamente el verso 21. Miremos también, por favor, en el Nuevo Testamento, en Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas, el verso 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy especial lo que dice este versículo 9. Dice varias cosas, vamos a enfocarnos en algunas de ellas. Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, estaba peleando, disputando con él por el cuerpo de Moisés. El Señor tenía unos propósitos especiales con el cuerpo de Moisés. Luego nosotros vemos que en Mateo capítulo 17, Él es uno de los que se presenta juntamente con Elías allí y con el Señor Jesús, y se transfigura delante de 3 discípulos del Señor. El Señor necesitaba a Moisés con ese propósito. Por eso el diablo quería destruir ese cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel peleó para que no fuera destruido ese cuerpo. Peleó por el cuerpo de Moisés, literalmente lo dice, porque eso lo necesitaba el Señor para su propósito. También, como hemos visto en el capítulo 11 de Apocalipsis, pensamos nosotros que Moisés es uno de los dos que van a testificar, uno de los 2 testigos que van a estar durante la gran tribulación de parte de Dios, profetizando y dándole ánimo a el pueblo de Dios que está sufriendo persecución. Así que Moisés era necesitado para el propósito de Dios, y por eso Miguel, que es un guerrero, un comandante del ejército, un comandante de los ángeles del Señor, peleó por el cuerpo, porque eso es algo a favor del propósito del Señor. También en Judas nos dice algo muy particular. Dice: disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hay algunas personas que han interpretado esto de una manera incorrecta, y cuando escuchan a siervos haciendo guerra espiritual, o reprendiendo al diablo, o reprendiendo a los ángeles caídos, los critican, les dicen: no debe hacer eso, usted no tiene ninguna autoridad para reprender al diablo. Y uno de los pasajes que ellos muestran como argumento para enseñar que un ser humano no debe reprender al diablo es precisamente Judas verso 9, porque dice: ni siquiera Miguel, siendo un arcángel, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor, no yo, sino el Señor te reprenda. Pero es una interpretación incorrecta. Por un lado, nosotros no somos arcángeles, Miguel sí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues sería entonces nosotros de menor categoría. Pero, ¿qué sucede? Es que al ser Miguel un arcángel, implica que es un ángel, como lo hemos visto inicialmente. En un momento estuvo bajo la autoridad de Satanás. Bajo la autoridad de Satanás. Como estuvo bajo la autoridad de Satanás, y Dios se mueve en una línea estricta de autoridad, queridos hermanos, entonces, por respeto a esa autoridad, él no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. No él directamente, porque en un tiempo estuvo bajo la autoridad de Satanás. Es un asunto de autoridad, tal cual como el ejemplo que vemos con el rey David. Aunque Saúl había sido desechado por el Señor como rey, Saúl estuvo sobre autoridad de David. Y David entonces tenía mucho temor. Cuando él cortó parte del vestido de Saúl, él se sintió horrible, se sintió muy mal, como que lo hubiera matado, como que le hubiera hecho un daño directamente a él. Él no se atrevió a levantar la mano contra Saúl, aunque tuvo muchas oportunidades de matarlo y así librar su propia vida y la de sus seguidores, pero él no se atrevió. ¿Por qué?
porque en un tiempo estuvo bajo la autoridad de Saúl. Es un respeto no a esa persona, sino a la autoridad que Dios delegó en un momento dado a esa persona. Nosotros debemos tener mucho cuidado. La iglesia tiene que aprender los principios de la palabra de Dios. Aquí lo que debemos aprender es ese principio, no aprender que nosotros no tenemos autoridad. La Biblia dice que tenemos autoridad, que el Señor nos dio la potestad para hollar escorpiones y serpientes. Nosotros tenemos autoridad para reprender al diablo. Y a propósito, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, Satanás, y reprendo todo espíritu del diablo que no deja comprender bien la palabra de Dios. En el nombre de Jesús declaro libertad para que la palabra de Cristo corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Nosotros podemos y debemos reprender a Satanás y sus demonios. Bueno, acá entonces vemos que Miguel es un general, es el comandante de los ángeles de Dios que pelean a favor de los propósitos de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, volvamos allí, donde inicialmente estábamos, en el verso 7, entonces vemos: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, ahora sí podemos entender mucho mejor este versículo y todo este capítulo 12, o lo que compete a la batalla, a esta gran batalla en el cielo. Nosotros somos los ejecutores, el Señor es el que da la orden, el Señor fue el que dictaminó, Él profirió ese juicio. Ya Satanás ha sido juzgado, como nos enseña el Señor Jesús en Juan capítulo 2. El Señor ya juzgó a Satanás. Ahora le corresponde al hijo Aarón ejecutar el juicio, pero el hijo Aarón no va a coger a los demonios y arrojarlos. No, el hijo Aarón se presenta allí en el trono de Dios y ve que Satanás tiene acceso allí y él no tolera, el hijo Aarón no tolera eso. Entonces empieza esa batalla, como nos dice el versículo 7. Y esa batalla no la da él directamente, pero él al hablar, vamos a verlo un poco más adelante, al decir la palabra del testimonio, a decir: el Señor te ha destronado de acá, te ha desechado de acá. Entonces Miguel y sus ángeles dan la pelea. A propósito, Miguel tiene un significado muy especial. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Así que cuando el hijo Aarón es arrebatado para Dios y su trono, empieza esa pelea y se enfrenta Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y cuando Miguel se hace justo frente a Satanás, lo que Satanás está viendo es ¿quién como Dios? Y es precisamente por eso que Satanás fue desterrado, que fue por eso el juicio de que ya no iba a poder estar más delante de la presencia del Señor, porque Satanás quiso precisamente ser como Dios. Y se presenta Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y con eso nomás ya Satanás no tiene más espacio allí. Y sucede lo que dice el versículo 9, el versículo 8 y 9. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que sucede por la batalla en el cielo. Vamos a recapitular hasta aquí. La mujer encinta da a luz el hijo Aarón. El hijo Aarón es arrebatado para Dios y para su trono. Después de eso es que empieza esa pelea en el cielo, esa batalla, esa gran batalla en el cielo. Pelean Miguel y sus ángeles contra el dragón, o sea, Satanás y sus ángeles. Ya no hay lugar para ellos allí en el cielo, entonces fue lanzado a la tierra. No solamente Satanás, sino también sus ángeles. Sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Eso es la situación, eso es lo que trae como consecuencia esa batalla en el cielo. Satanás ya no va a estar allí. Entonces mira, cuando el pueblo de Dios habla de arrebatamiento, piensa en el arrebatamiento de la iglesia, tiene que tener un sentido muy bíblico, muy centrado en la palabra de Dios. Muchos sueñan, en la mayoría en el pueblo de Dios sueña con ser arrebatado para Dios y vivir feliz para siempre, que ya no haya ningún problema. No, todo lo contrario. Los que aspiramos a ser parte del hijo Aarón y vamos a ser arrebatados para Dios y para su trono,
Sí vamos a tener problemas. Es que Dios nos lleva, nos arrebata para su trono, es para que tengamos problema, es para un problema, es para una contienda, es para una lucha, es para una batalla, es para una gran batalla que se va a librar en el cielo. Pero queridos hermanos, para nosotros clasificar, para ser parte del Hijo de Aarón, que va a hacer esto allí en el cielo, tenemos que hacerlo ahorita desde este momento en la tierra. Es que hay una enemistad, como lo muestra Génesis capítulo 3, una enemistad entre la descendencia de la mujer, es decir, toda la humanidad, y Satanás. Y esa pelea no espera hasta el cumplimiento de Apocalipsis 12, sino que es desde que el hombre cayó. Es que llevamos toda la historia de la raza humana peleando contra Satanás. ¿Y quién da esa pelea? ¿Toda la humanidad? No. Esa pelea la da la iglesia. ¿Y toda la iglesia da esa pelea? No, ojalá, pero no es así. Sino que hay una parte de la iglesia, una parte fuerte de la iglesia, una parte consagrada de la iglesia, que es el Hijo varón. En este momento, como hemos aprendido en Apocalipsis 12, la mujer que representa a todo el pueblo de Dios está clamando. Y el clamor es por la angustia del alumbramiento. Nosotros debemos seguir clamando para que ese hijo varón sea dado a luz y sea arrebatado para Dios y para su trono. Entonces se va a mirar todo el desenlace del propósito del Señor. Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra, empieza la gran tribulación, como hemos aprendido, y luego ya viene el tiempo del milenio, del reino del Señor. Nosotros tenemos que orar desde ahorita. Nosotros, si no oramos ahorita, entonces no tenemos ninguna aspiración para ser parte del Hijo de Aarón. Si queremos ser, yo quisiera ser uno de esos que está allí, uy, qué emoción, ser llevado para el trono, para el cielo, y decirle a Satanás cara a cara, fuera, en el nombre de Jesús. Oh, por favor, sería algo espectacular. Yo imagino la dicha, por ejemplo, de siervos como el pastor Ariel, que ha guerreado toda la vida, o desde que conoció al Señor, desde que le sirve al Señor, ha guerreado contra principados, contra Satanás y sus demonios, que ha luchado contra Satanás y sus ángeles. ¿Cómo será la alegría del pastor, el privilegio del pastor Ariel poder estar allí y decirle a Satanás como parte del Hijo varón, fuera de la presencia del Señor? Vengo a ejecutar esto, y que venga Miguel y sus ángeles y los cojan y los lancen, los tiren. Eso es la palabra de Dios, eso es lo que viene, pero ahorita no tenemos que estar con los brazos cruzados esperando que suceda. Tenemos que orar para ser parte de ese hijo varón. Tenemos que aprender a dar la pelea desde ya. Nosotros no tendremos en el futuro una pelea contra principados. Es que nosotros ya tenemos una pelea, una batalla, una guerra, una lucha contra principados. Orar es una lucha. Nosotros cuando oramos, entonces el Señor mueve sus ángeles a favor nuestro, porque estamos actuando en el propósito de Dios. Tenemos que hacerlo desde ya. Vamos por favor para la última parte, Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 12. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, querido hermano, cuando esto sucede, entonces dice, ahora, en ese momento, ahí sí, ahora ha venido la salvación. ¿Salvación? ¿Es que no tenemos la salvación? Sí, pero aquí habla de otra salvación. A mí me gusta mucho que Juan haya usado esa palabra acá, porque viene la salvación. ¿De qué está hablando Juan allá? Bien, está hablando de ese disfrute que va a haber en el milenio, porque queda poco tiempo, solamente 3 años y medio, pero se puede decir en ese verso 10, ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque dice el mismo verso 10, dice ¿por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El hecho que Satanás haya sido arrojado fuera, haya sido arrojado a la tierra,
entonces se puede decir, ya llegó la salvación. No solamente la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Tenemos salvación hoy por hoy? Sí. Pero esa salvación del alma, que es a lo que se refiere ese verso número 10, es el disfrute de la iglesia, el disfrute de los vencedores durante el milenio, reinando con Cristo. Esa es la salvación que viene allí en ese momento. ¿No hay reino en este momento? Sí hay reino en este momento. Y hay una realidad del reino que experimentamos en nosotros, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. El reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver luego es la manifestación plena del reino. La manifestación plena de esa salvación. Salvación, poder, el poder. Claro que vemos el poder, por supuesto, ha sido evidente, pero lo vamos a ver de una manera plena. El reino de una manera plena, el reino de Dios. La autoridad de Cristo. Cristo tiene hoy autoridad, claro, pero hasta nosotros la iglesia nos burlamos muchas veces de la autoridad de nuestro Señor. Pero durante el milenio no va a ser así, sino que todo se va a sujetar a Cristo, absolutamente todo. Por eso la declaración, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De este versículo hemos hablado ya en varias ocasiones y también les invito a mirar las prédicas en YouTube donde nos hablan de esas tres armas que están allí, que son la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar sus vidas hasta la muerte. Nosotros debemos dar una batalla a muerte. Nosotros debemos orar a muerte. ¿Qué tanto debemos perseverar en la oración? A muerte, literal, a muerte. Nosotros debemos servir el propósito del Señor a muerte, a todo costo. Solamente eso hace que seamos nosotros esos vencedores señalados aquí en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice el verso 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, 3 años y medio, eso es poco tiempo. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás va a hacer sus fechorías juntamente con el anticristo, como lo hemos aprendido. Hermanos, por eso es que Mateo 6:10 nos habla de la oración que tú y yo debemos hacer todos los días. ¿Cuál es la oración? Que el Señor nos lleve, Nosotros religiosamente pensamos que cuando se habla reino de los cielos es el cielo, entonces pensamos ir. No es nosotros ir a un reino, es que el reino venga. La oración es muy clara. Voy a leerlo. Si de pronto hay duda en alguna persona, voy a leer lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. Dice el Señor enseñando a orar. Dice, una de las partes de la oración es el verso 10, venga tu reino, venga tu reino. Así debemos orar nosotros, que venga el reino del Señor. Tenemos una dificultad de un quebranto de salud. ¿Qué decimos en cuanto a eso? Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en esa situación como es hecha en el cielo. Tenemos una situación de pecado en nuestra vida, en alguno de los hermanos, entre nosotros. ¿Qué decimos? Venga tu reino, hágase tu voluntad en esta situación como es hecha en el cielo. Tenemos una situación financiera difícil, algo particular en cuanto a las finanzas. ¿Qué decimos? Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en esa situación como es hecha en el cielo. Para todos nosotros debemos orar así, que venga el reino. Y cuando sea el momento, entonces ya la declaración va a cambiar un poco, porque cuando ya seamos parte del Hijo Aarón y seamos arrebatados para Dios y su trono, ya no vamos a decir venga su reino, sino que vamos a decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de la presencia del Señor. Y se va a desatar esa gran batalla en el cielo. Hermanos, para ser parte del Hijo Aarón, tenemos que ser conscientes
ese arrebatamiento no es para ya ir a descansar, es para ir a pelear. La alegría máxima de nosotros no es nuestra felicidad, no debe ser nuestra felicidad, nuestro reposo, nuestro deleite, nuestra comodidad, no, sino hacer la voluntad del Señor. Así como el Señor le revela a la mujer samaritana en esa conversación que tiene con ella, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La satisfacción nuestra, querido hermano, tiene que ser hacer la voluntad del Señor. Nuestra satisfacción no tiene que ser necesariamente tener salud, tener dinero, tener todo en orden, tener todo organizado, tener un confort. Muchos se centran en un confort. Centrémonos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor sabe lo que necesitamos, pero no nos podemos enfocar en el confort, no nos podemos enfocar en el descanso, no nos podemos enfocar en la salud, no nos podemos enfocar en la provisión. Tenemos que enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia. Tenemos que servir al propósito de Dios. Nosotros no pensemos, no anhelemos ser arrebatados para por fin descansar. Ay, algún día me voy a ir al cielo a descansar. No, algún día nos vamos a ir al cielo a guerrear, porque nosotros no somos pintados, nosotros no somos porcelanas. Nosotros en las manos del Señor somos poderosos para vencer. Nosotros somos vencedores en el nombre de Jesús. Nosotros no somos cuadritos, no somos figuras decorativas. Nosotros somos vencedores. Nosotros somos el hijo varón que va a ser arrebatado para Dios y su trono y desplazar a Satanás para que avance el propósito del Señor. Desde hoy, desde este momento, damos la batalla acá en la tierra. Algún día la vamos a dar allá en el cielo, para la gloria de Dios, para el propósito de Dios. Servimos al propósito de Dios. Hoy servimos al propósito de Dios. Mañana es nuestro enfoque. Nuestra vida es para servir al propósito de Dios. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por mostrarnos lo que tú deseas. Gracias Señor por Apocalipsis capítulo 12. Gracias por esas visiones, Señor. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Señor, ayúdanos a entender, a comprender y a andar en conformidad a la luz que nos estás dando. Ayúdanos a guerrear. Ayúdanos a aprovechar este noviembre, mes de la oración. Ayúdanos, Señor. Nosotros oramos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Esa es nuestra oración, Señor. Oramos así, porque tuyo es el reino, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.